ve a pastear las ovejas, ve a hacer esto. Y el siervo que le diga, no, no puedo, tengo cosas que hacer. ¿Qué le diría el amo ahí? ¿Qué? Yo te he comprado, tú eres de mi propiedad. ¿Cómo tú me vas a decir, no puedo? No hay eso, vaya a hacer. Hoy en día los cristianos, Cristo nos compró con su sangre, somos de Él, somos para Él, la gloria a Él, y a veces no le decimos, vaya a predicar. Es que me falta. Recién he nacido de nuevo. ¿Y cuánto tiempo estás? Apenas 15 años voy a la iglesia. Me falta mucho. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nosotros somos siervos y somos siervas que a veces no cumplimos las órdenes del Maestro, de Cristo. Por eso tengan mucho cuidado. Porque ¿qué decía el siervo, el profeta? ¿Qué decía en el Antiguo Testamento? Cuando Dios le llamaba, Samuel, Samuel, ¿qué decía Samuel? Heme aquí, que tu siervo oye. Eso hay que decir. Señor, ¿qué? Aquí está tu siervo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, un siervo como Pablo, ¿qué es? Está entregado a Cristo y obedece solamente a Cristo. Con gozo. Él no dice, ir a predicar, qué flojera, qué pereza, ya voy a ir por si acaso. No. Pablo predicaba el Evangelio, Pablo llevaba el Evangelio, Pablo anunciaba el Evangelio con gozo, con alegría. Entonces, un siervo de Cristo hace el servicio con gozo, con alegría. Y la pregunta es, ¿aquí hay siervos, hay siervas? Y a eso respóndanse ustedes. Podemos cantar, ¿no ve? Siervo soy, sierva soy. Pero Dios dice, yo no quiero tus palabras, yo quiero tus hechos. ¿No ve? Yo quiero tus hechos. ¿Cómo sé que tú eres siervo? ¿Cómo sé que tú eres sierva? Porque obedeces y porque estás entregado completamente a Cristo. Y Cristo dice, este es un siervo, esta es una sierva. Aprendan. Él no solamente dice, Él hace las cosas de un siervo. Se entrega a mí, está sometido a mí y lo más importante, me obedece. ¿Por qué? Porque el que me ama, guarda mis mandamientos, obedece mis mandamientos, vive mis mandamientos. Por eso Pablo acá dice, yo hablo por mí, dice Pablo, no por ustedes. Pablo se está presentando, yo soy siervo del Señor Jesucristo. No tengo miedo de decir eso. Antes era fariseo de fariseos, ahora siempre siervo soy. Humildad. ¿No ven? Entonces, Pablo, su título, ¿cuál es? Siervo. Siervo de Jesucristo. Seguidor de Jesucristo. El que trabaja por Jesucristo. Eso somos nosotros. Eso hay que anhelar. Hermano, el más grande título que podemos tener y el más grande título que evidencia nuestra realeza en cuanto al Evangelio no es el título que tengamos en este mundo. Porque mucha gente puede tener al lado de su carnet un título y decir, ¿sabe qué? Yo soy esto, yo soy lo otro. Yo soy licenciado, abogado, yo soy arquitecto, yo soy maestro, yo soy mecánico. Un título que lo has ganado en esta tierra por tus capacidades, por tu trayecto de la vida. Pero el título más grande es el que viene al lado de tuyo. Siervo de Jesucristo. Más grande título. Pablo, ¿qué? ¿Mecánico? No. ¿Teólogo? No. Eso es pasajero. ¿Licenciado? No. ¿Qué? Esclavo de Jesucristo. Ah, hermano, qué bien. Ese título me gusta a mí. Ese título yo quiero tener. ¿Cuál? Esclavo, siervo de Jesucristo. A Él le sirvo. Y Dios dice, ese título a mí me impresiona. Licenciaturas, no. Eso, al mundo le importa eso. Al mundo le impresiona, pues. A mí no. A mí me impresiona aquella persona que dice, yo estoy entregado a Cristo y obedezco solamente a Cristo. Y Dios dice, aprendan, ese es un siervo. El cristiano tiene que anhelar ese título, luchar por ese título. Quiero ser siervo de Cristo, quiero ser sierva de Cristo. Lo demás es pasajero, es momentáneo, se queda aquí. Tú y tu título y lo que has conseguido, aquí se queda. Lo único que va al cielo es lo que has hecho por Cristo y si estás en Él. ¿Y con qué título estás entrando acá? Siervo, pase adelante. El título más grande es, yo soy siervo, esclavo, soy seguidor de Cristo. Esa es mi vida. Pablo decía eso. Antes de que yo les hable, me presentaré, dice Pablo. Yo soy siervo, esclavo. ¿Así tú haces en el trabajo? Vas a disculpar, jefe, contratista, no sé, arquitecto. Antes de que trabaje para ti, quiero decirte algo. ¿Qué? ¿Importantes? Sí. Cristiano soy.
Ya te estás presentando. A veces no hacemos eso, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué trabajo hay que hacer? Y al final, después de 3, 4 meses, cristiano había sido. ¿Por qué no te presentas? Antes de tomar este trabajo, antes de firmar este contrato, quiero decirles algo a ustedes, jefes, gracias por darme el trabajo. Yo sigo al Señor Jesucristo. Yo amo al Señor Jesucristo. Y gracias también por darme ese trabajo. Que Dios bendiga ese trabajo y que bendiga la empresa también. ¿Ve? Estás mostrando ser cristiano. Hermano, se trata de actitud. No, al último, cuando me digan vamos a tomar, ahí voy a decir soy cristiano. No, desde el principio. Antes yo me presentaré, gracias, mi nombre es tal, y yo soy cristiano, seguidor de Cristo, hace 5 años para la gloria de Dios. Y también quiero orar por ustedes y bendecir a ustedes. Y la gente, wow, nunca he visto así cristianos. Los cristianos que he conocido se ocultan, se van lejos, a ocultitas están hablando. Pero tú desde el principio das tu carta de presentación. Se trata de eso, hermanos. Porque donde vamos a trabajar, a estudiar, a hacer lo que hacemos, ¿qué hacemos? Tenemos que ser la luz de ese lugar también. Presentar el Evangelio ahí. Y si ya te conocen como un referente a Cristo, la gente te va a buscar y te va a decir, ¿sabe qué? Dame un consejo. Yo antes era cristiano, me he apartado. Ya empieza a ganar almas, ¿ve? ¿De qué se trata todo? De cómo empezamos. Cómo empezamos en el trabajo, cómo empezamos en el estudio, cómo empezamos en la familia. Implica mucho. Tenemos que empezar exaltando a Cristo y acabar así, donde estemos, siempre. Cuando tú salgas de un lugar, tienes que decir, ese era un buen cristiano. Hermanos, se trata de nuestra carta de presentación. Y Pablo dice, Jesucristo es mi amo, mi Señor. ¿No ven? Entonces en el trabajo tenemos nuestros jefes, pero nuestro superior a ese, ¿quién es? Cristo es mi superior. Cristo es mi más grande amo al cual yo sirvo. Continuamos. Dice Pablo, siervo de Jesucristo. Ahora sabemos que es siervo, ¿no ve? Sabemos que es siervo. Uno que está entregado y uno que obedece. ¿A quién? Ah, muy bien, a Cristo. Y después dice, llamado a ser apóstol. ¿Qué entienden por la palabra apóstol? ¿Qué entienden? La palabra apóstol significa enviado. Enviado. Nada más. Alguien que está enviando, está llevando un mensaje. Por algo estoy enviando, ¿no ven? En el tiempo antiguo, cuando se ganaba guerras, en una nación se conquistaba y ahí no había pues megáfonos grandes y decir, hey, ciudadanos de tal lugar, hemos ganado la batalla. No había eso. ¿Qué hacían entonces? Cuando venía el rey y los ejércitos y ganaban una contienda, una guerra militar, y ese país o esa nación ganaba, ¿sabes qué hacían? Hemos ganado la guerra, así que traigan a los apóstoles, decían. Esos eran los enviados. ¿Para qué? Para que lleven la buena noticia. Hemos ganado la batalla. No hay por qué preocuparse. Nuestra nación ha ganado la batalla. Entonces, eso es un enviado. El que lleva una noticia. El que lleva un mensaje. Y Pablo dice, yo soy llamado a ser apóstol, enviado del Señor Jesucristo. Entonces, como Cristo es el amo, Cristo le da un mensaje al apóstol. En este caso, al apóstol Pablo. Por eso más adelante, ¿qué dice? Apartado, dice. Ese apartado es que Dios lo ha puesto aparte. Lo está llevando a otra esfera, para otro propósito. El ser apóstol significa que tiene un mensaje de alguien superior. Por ejemplo, cuando el rey le decía, apóstol, ve y lleva este mensaje. ¿Cuál mensaje? Hemos ganado la batalla, así que el pueblo puede estar tranquilo. El apóstol recibe un mensaje de alguien superior y ese mensaje llega tal cual. El apóstol no podía decir, no me ha gustado lo que dijo el rey, algo que voy a añadir. No podía decir eso el apóstol. El apóstol daba el mensaje tal cual del ser superior, en este caso del rey, del que tenía más grande autoridad. Pablo dice, yo he venido a dar un mensaje. Pablo es un apóstol enviado a dar un mensaje, apartado a dar un mensaje, sometido, entregado a dar este mensaje. Y ustedes saben bien la vida del apóstol Pablo. Cuando él se convierte en Damasco, desde ahí para adelante, dime tú, ¿dejó de predicar el evangelio? ¿No? Él empezó recibiendo el evangelio, continuó llevando el evangelio y murió
predicando ese evangelio. Pablo entregó su vida al mensaje y al mensajero, que en este caso es Cristo. Pablo dice: yo soy un siervo, pero también soy un apóstol, un enviado, un apartado. ¿Y nosotros también seremos enviados de Cristo? ¿Y qué tenemos que dar? Un mensaje, el mensaje, la palabra. Abre tu Biblia en 2 Pedro capítulo 2. 2 Pedro capítulo 2. 2 Pedro capítulo 2. Ahí marca tu Biblia con algo porque vamos a volver a Romanos. 2 Pedro capítulo 2. ¿No ven? ¿Dónde está 2 Pedro? ¿Nuevo o Antiguo Testamento? Nuevo. Ah, muy bien. Pensé que estaban buscando por Génesis ustedes. No, 2 Pedro capítulo 2, verso 9. 2 Pedro capítulo 2, verso 9. Ah, no, es primera, perdón. 2:9. 1 Pedro 2:9. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Qué bonitos títulos, ¿no? ¿Qué dice? Sois linaje escogido. ¿Qué más? Real sacerdocio. ¿Qué dice? Nación santa somos nosotros. ¿Qué más dice? Pueblo adquirido ¿por quién? Dios. Por Dios. ¿Quién nos adquirió? ¿Quién nos compró? Dios. Por eso es un esclavo, un siervo, pues. Un siervo se le compraba en el mercader de los esclavos y el amo pagaba una cantidad y ese esclavo pertenece a su amo. Ese esclavo sirve a su amo hasta su muerte o hasta que el amo diga: hasta aquí te libero. Entonces, por un precio de dinero, una persona servía a la otra persona. En este caso, Cristo nos ha comprado con precio de sangre. Él no ha pagado oro ni plata por ti y por mí. Él ha pagado con su sangre preciosa. Ahora dice el texto: ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que nos compró con precio de sangre. Por eso somos esclavos. Y no como aquel esclavo maltratado. No. Dios no es un amo que nos maltrata, que nos insulta, que nos denigra como en el tiempo antiguo. Nuestro amo, ¿quién es? Nos dice: nación santa, pueblo escogido, mis hijos. Ese es Dios. Entonces nuestro amo no es malo, nuestro amo es bueno, nuestro amo no nos castiga, nuestro amo nos bendice. Entonces, como así es nuestro amo, y él nos dice: son nación santa para mí, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido son ustedes. Pero ahí dice el por qué. Para, verso 9, propósito, para el propósito que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Entonces, si fuimos comprados, si somos siervos, si somos nación santa, tiene un propósito. ¿Cuál ha sido el propósito? Anunciar, testificar, ser enviados como los apóstoles. Por eso Mateo 28, ¿qué dice? Id y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el mensaje. Somos enviados también de parte de Dios. Los apóstoles ya no están. Entonces, ¿quién tiene que llevar el evangelio? Nosotros. Nosotros tenemos que llevar. Somos también enviados para dar un mensaje. Dar ese mensaje. Pero para dar ese mensaje, dice, antes tienes que considerarte siervo, sierva. ¿Y qué es eso? Entregado y obediente a tu Señor. Si es así, ni tu mensaje ni el mensaje va a llegar, porque no te consideras siervo. Pablo, para empezar su evangelio, ¿qué hizo? Se entregó a Cristo, renunció a todo. En Filipenses, ¿qué dice? Todo lo tengo por basura, dice. Todo lo he ganado. Fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, irreprensible. Y Pablo dice, todo eso lo coloco por basura, no me importa. Lo único que me importa es predicar a Cristo y conocer a Cristo. A este es un siervo. Y Dios dice, a este voy a usar. Pero aquel que dice, no, al año nomás, tengo cositas que hacer, Dios a vos no te va a usar. Porque tú no eres siervo. El siervo no dice, no puedo, no quiero. El siervo no dice, es que tengo 15 hijos, es que mi esposo, es que.
No, es que no hay para el siervo. El siervo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ayúdame, Señor, a cumplir tu voluntad. Heme aquí, Señor, que tu siervo oye. Tu sierva está aquí. ¿Qué tengo que hacer? Y Dios dice, lleva mi palabra. Testifica de mí. Porque así como tú me encontraste, mucha gente quiere encontrarme. Y tú eres la luz de este mundo, la sal de este mundo. Queremos predicar el Evangelio, pero no queremos vivir el Evangelio. Eso es lo triste. Queremos hacer cantidad de siervos. Y a veces oramos, ¿no? Señor, manda siervos, Señor, manda siervas, Señor, manda. Pero nosotros no empezamos a vivir como siervos y siervas del Señor. Entonces hay que empezar a ver nuestro propósito. Tenemos un propósito que es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. O sea, hay solamente dos. O estás en las tinieblas o estás en la luz de Cristo. Antes estábamos en las tinieblas, ahora estamos en la luz. ¿Quién nos sacó? Cristo. Nos sacó de esas tinieblas. Esclavos del pecado éramos. Ahora somos siervos de Jesucristo. Eso es maravilloso. Eso hay que salir a anunciar, dice. Somos nación escogida, pueblo santo, linaje. Muy bien, todo lo que quieras. Propósito pero tienen. ¿Cuál es el propósito? Predicar, anunciar de aquel que te sacó de ahí hasta el lado. Entonces un siervo tiene un propósito. El propósito como iglesia no es solamente estar sentaditos aquí domingo. ¿Cuál es? Levantarse e ir a anunciar, predicar. Por ejemplo, aquí en este lugar, esta iglesia está haciendo una luz para que muchos vengan. Se trata de eso. El siervo hace todo eso. El apóstol es un enviado del Señor. Y como enviado tiene que dar un mensaje. Un grande mensaje. Buenos días, bonita. Pasen. Bien, ahora sí. Hartas características tiene Pablo, ¿no? Siervo, apóstol, enviado del Señor. Tiene que dar un mensaje. Y Pablo, como dijimos, se desvivió por este mensaje. Hermanos, hay un privilegio y eso no estamos entendiendo. Estamos viendo que el cristiano es alejarse de ciertas cosas, no hacer esto, no hacer lo otro. No quiero ser cristiano porque muchas prohibiciones tienen. Hay que hacer esto, no hay que hacer esto. Eso no me gusta, dice. Pero ser cristiano, hermanos, es un privilegio, es un honor, porque estamos sirviendo a Dios. Hermano, no hay más grande título que ser llamado siervo de Jesucristo. No hay más grande privilegio que vivir sirviendo a Dios. Y no hay más grande acto que obedecer por amor a Cristo. ¿Sabes por qué hacemos todo esto? ¿Por qué yo vengo a tan lejos? ¿Por qué ustedes vienen aquí a congregarse? ¿Por qué la iglesia en Manchay sigue? Porque Cristo lo vale, hermanos. Lo vale. No importa las circunstancias. Estamos aquí como siervos y siervas de Cristo. Y el siervo hacía lo que el amo decía, lo que el amo quería. Por eso estamos aquí, porque Cristo nos dijo, perseveren hasta el fin. Soporten la prueba. Y cuando todo haya acabado, yo vendré y los voy a tomar. Y donde yo esté, ustedes también van a estar. Es necesario pasar por este valle de sufrimiento, por esta valle de desánimo, por un tiempo, hermanos. Pero al final todo va a acabar. Ustedes se creen poquitos, somos poquitos acá. Hermanos, hay mucha gente, muchos cristianos en el mundo entero que como ustedes estamos perseverando. Va a haber una gran reunión donde todos nos vamos a reunir y Cristo ahí va a estar, en medio de nosotros. Eso es lo que esperamos, es lo que queremos y esa es la promesa que Dios nos dio. Para eso, en este tiempo, tenemos que seguir llevando el Evangelio, predicando el Evangelio, meditando en el Evangelio. Y Pablo, cuando conoció el Evangelio, no dejó otra cosa que hablar del Evangelio. Pablo dijo eso. No puedo ya.
Es importante la palabra, es importante el Evangelio. Volvemos a Romanos capítulo 1, verso 1. Romanos 1:1. Hemos visto la carta de presentación del apóstol Pablo y él se considera siervo de Jesucristo. Apóstol y apartado. Ahora mira en la segunda parte, ¿no? 1:1 de Romanos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado. Otra vez la palabra para. Cuando vemos la palabra para en la Biblia siempre es propósito. ¿Con qué propósito eres apóstol? ¿Con qué propósito él es siervo? Y aquí está. Para el Evangelio de Dios. Nuevamente pregunto aquí a los hermanitos y a las hermanas. ¿Qué entienden por la palabra Evangelio? A ver, ¿qué es Evangelio para ustedes? La palabra. ¿Ya? ¿Qué más? Buenas nuevas. La palabra evangelio viene de dos derivados, ¿no? Eva y Angelus. Evan era mensaje. No, perdón, buen mensaje, o feliz, alegre. Y Angelus es mensajero. Mensaje feliz o buena noticia. ¿A ver? Buena noticia. Mensaje feliz. Entonces lo que Pablo va a predicar es un mensaje feliz, una buena noticia. Pero el evangelio de quién es? Aquí dice, para el evangelio de. Entonces, ¿quién está dando este mensaje? Dios. Pablo solamente lo está compartiendo. Pablo no dice, me voy a inventar una buena noticia a mi manera. Este va a ser la buena noticia. No. Pablo dice, yo solamente estoy llevando el evangelio de Dios. No es mi evangelio. Es el evangelio de Dios. Yo solamente, ¿qué cosa soy? Siervo. El siervo iba, ve, lleva ese mensaje. Ya. Pero se van a molestar. Tú lleva el mensaje. El siervo dice eso. Por lo tanto, la iglesia predica el evangelio de la iglesia, del pastor, de la denominación. No, nosotros predicamos el evangelio de Dios. Es decir, la buena noticia de Dios, el mensaje feliz de Dios. Este mensaje que ahorita vamos a entrar, no viene de parte de mí, viene de parte de Dios. Por eso cuando Cornelio se convierte y el ángel le dice, ¿no ve? Cornelio, Dios ha visto tus ayunos, Dios ha visto tu oración, envía a Jope y trae a Pedro, él te dirá lo que tienes que hacer. Pedro llega a la casa de Cornelio y Cornelio, ¿qué le dice? Pedro, he reunido aquí a mis familias, a mis tíos, primos, vecinos. Cornelio llamó a todos, a los vecinos, amigos, familiares, hasta las mascotitas estaban ahí escuchando. Lleno la casita de Cornelio. ¿Y qué dijo Cornelio? Habla pues y dinos lo que Dios quiere decir. El mensaje que llevamos los siervos es el mensaje de Dios. La palabra de Dios es lo que Dios quiere decir. Por lo tanto, amados hermanos que estamos aquí reunidos, lo que ahora vamos a ingresar no es mi mensaje. No es, si yo quisiera darte un mensaje feliz, ¿sabes qué te diga? El país de Perú va a mejorar, todo va a mejorar. Pero eso sería un mensaje humano nada más. El mensaje que ahora vamos a entrar, o el evangelio, o la buena noticia, viene de allá arriba. De allá arriba. Por lo tanto, hoy, en este mensaje, ya no por Pablo, sino aquí por el apóstol Fernando, vamos a entrar al mensaje, al evangelio. Pablo ya no está. Ahora estamos llevando nosotros los siervos, los pastores, la palabra de Dios. Por lo tanto, la pregunta es, cuando leo de Pablo, Pablo vive el evangelio, predica. ¿Se acuerdan de Listra? Llega Pablo, predica el evangelio. Los judíos, ¿qué es ese evangelio tan? No queremos saber de Jesús. No, ¿qué es eso? Agarran piedras y ¿qué le hacen? Lo apedrean, lo sacan de la ciudad y como muerto. ¿Y Pablo qué hace? Se levanta, se sacude y vuelve a entrar a la ciudad. ¡Wow! Y la pregunta es, ¿por qué Pablo? ¿Por qué estás tan obstinado? Si a mí me apedrean de mancha, yo me voy. Yo me voy de acá. Pero Pablo decía, no, yo soy un siervo.
Me han apedreado a mí, pero yo voy a volver. Y Pablo volvía a predicar ahí. Y la pregunta es, ¿por qué Pablo? ¿Por qué está tan obstinado? Es que este es el mensaje de Dios, y lo va a decir más adelante. Porque es el poder de Dios para salvar vidas. Y yo voy a dar mi vida por dejar este mensaje. Citando este mensaje aquí en Listra, voy a morir. Así sea, dice. Ese es un siervo del Señor. Entonces el mensaje siempre es crucial. Ahora hay que preguntar a Pablo. Pablo, muy bien. Eres siervo. Has venido a dar un mensaje. El mensaje es de Dios. ¿Estás dedicado al mensaje? Muy bien. La pregunta es, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué mensaje has traído, Pablo? Es la pregunta. ¿Qué mensaje has traído? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? Y los romanos iban a preguntar, llegó carta de Pablo. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? Y aquí decimos, a ver, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir? Evangelio es el buen mensaje o la noticia feliz. Pero antes de que haya una noticia feliz, un buen mensaje, una noticia que alegra, ¿qué tuvo que haber pasado antes? Mala noticia, triste noticia, malas noticias, como en el pueblo antiguo, en la nación. Tenemos guerra, conflicto, posiblemente nos invadan, malas noticias. ¿Qué hacemos? Pero nuestro ejército se está preparando. Pero cuidado, pueblo, escóndanse en las casas, posiblemente perdamos esta lucha. Malas noticias, pésimas noticias. Pero cuando venía el apóstol enviado, atención, salgan de sus casas. Todo ha pasado. Hemos ganado la batalla. Buena noticia. Gracias al rey. El ejército ganó. Gloria al rey. Y la gente salía. ¿Ve? Entonces, para que haya una buena noticia, antes que tuvo que haber mala noticia. Y la pregunta es, ¿cuál es la mala noticia? Romanos capítulo 1, verso 18. La mala noticia es que el hombre está en pecado. Romanos capítulo 1, verso 18. Porque la ira, 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Una vez más, porque la ira... ¿quién había dado el mensaje? Dios. ¿Cómo está Dios según 1:18 de Romanos? Feliz, alegre, contento, con gozo. ¿Cómo está? Ira de Dios. Porque la ira de Dios. Entonces, ¿Dios cómo está? Enojado, airado está Dios. Ahí nomás ya estábamos entrando a malas noticias. Pero continuamos. Porque la ira de Dios se revela, se ha mostrado desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los... ya. Entonces, un poquito miraremos. Miren aquí adelante. Dios está en el cielo. Y desde el cielo, ¿cómo está? Dice, enojado. Los hijos, ¿no? Se recordarán. Cuando la mamá y el papá estaban enojados, ¿cómo era? No hay que llegar a la casa. Pero hermano, ¿te acuerdas? Papá está enojado. ¿Sabe lo que has hecho? ¿Qué hago? ¿Me escapo? ¿Qué hago? No quiero ver a mi papá. Miedo entraba, ¿sí o no? Él me va a agarrar y chicotazos me va a dar. Con miedo entrabas. Imagínate tú, Dios está enojado. Si la ira de mi papá nomás era tremendo, ¿cómo será la ira de Dios? Habacuc Sofonías, ¿qué dice? Cuando Él se enoja, la tierra se parte, los montes huyen de su presencia, porque Él está airado, dice. ¿Qué hacemos ahora? No nos escondemos. Pero a ver, la pregunta es, ¿por qué está enojado? Y el texto dice, porque el hombre camina en dos cosas, en impiedad e injusticia. ¿Qué entienden por impiedad? Ya sí, el hombre camina en pecado. Esa impiedad no es nada limpio su camino, sucio es su camino. A ver, pensaremos. ¿Cómo será un hombre que camina en suciedad? Un hombre que vive bajo su corazón perverso. Porque el hombre, ¿de dónde sale su pensamiento, lo que hace? Del corazón. Aquí está. El hombre lo que hace solamente revela lo que es. Por eso, ¿qué dice el profeta?
no confíen en el corazón, porque el corazón es perverso, dice. La pregunta es, de ese corazón perverso, ¿qué cosa puede salir? ¿Qué es lo que hace, lo que motiva ese corazón perverso? Abre tu Biblia en Mateo, deja ahí tu Biblia en Romanos, vas a marcar, vas a Mateo. Mateo, capítulo 12, Mateo 15, perdón, Mateo capítulo 15, Mateo capítulo 15, verso 19. La pregunta es, a ver, de un corazón así perverso, ¿qué cosa sale? Tanto hace enojar a Dios. A ver, ¿qué sale? Mateo capítulo 15, verso 19. Porque del corazón salen, 1, malos pensamientos, 2, homicidios, 3, adulterios, 4, fornicación, 5, hurtos, 6, falsos testimonios y 7, blasfemias. Haremos un ejemplito, a ver, haremos un ejemplo. Dice, malos pensamientos. A ver, dígame un mal pensamiento ustedes. Por ejemplo, aquí en Bolivia y en Perú es bien habitual este cumbia, de traer grupos chicheros, ¿no ven? La gente hace sus palcos, hace su entretenimiento y traen los grupos chicheros, ¿no ven? Y los grupos que traen eso, ¿qué traen? Bailarinas semidesnudas, ¿no ven? Y después los hombres, dime tú, si los hombres al mirar eso tienen buenos o malos pensamientos. Malos. La gente se ríe, ¿no ve? Ay, mira qué bonito las bailarinas, pero eso ¿qué hace? Y Dios desde el cielo, ¿qué dice? Estoy viendo sus pensamientos sucios, contaminados, impiedad ustedes caminan. La gente se burla, se ríe, pero ¿qué hace? Pues hay que ir a mirar. Los ojos se han hecho para ver y Dios dice, un corazón perverso, así piensa. ¿Ahora entiendes por qué Dios está airado? Para nosotros no parece, pero para Dios sí. A ver, lo segundo, ¿qué más sale? Los homicidios, los adulterios, etc. ¿No ves? Entonces, por ejemplo, los homicidios, ¿qué es? Muerte, matanza, ¿no ves? Aquí, desde que he llegado al Perú, desde que he entrado al suelo peruano, las noticias es cada vez delincuencia, en mi país también. Por eso, hermano, yo ya no quiero ver la tele porque ya no quiero saber, feas cosas pasan. Pero imagínate Dios que todo lo ve. Él no puede apagar la tele, ya no quiero ver esto, no. Él está mirando la maldad de la gente, cómo se comporta la gente, cómo piensa la gente, cómo habla la gente. Cuando uno mata, asesina, ¿de dónde viene eso? De aquí, del corazón. No, pues no, es que no parecía así, no era así, no, siempre ha sido así. Solamente que esa acción ha revelado lo que había en su corazón. Entonces, del corazón, ¿qué cosa sale? Malos pensamientos, etcétera, etcétera, blasfemias, hasta chismes. ¿De dónde salen los chismes? Porque aquí, ¿qué dice? Dice, falsos testimonios. Hablan por demás, ¿no ve? Cuidado aquí en la iglesia, falsos testimonios haga chismes, ¿no ve? Es que no, hermano, chisme santo es todavía. No, del mal corazón sale ese tipo de cosas. Del mal corazón. Entonces, amados hermanos, de un corazón perverso, ¿sale cosas buenas? No sale, pues. Por eso Jesús, ¿qué dice? El mal árbol, ¿qué frutos va a dar? Malos frutos. El buen árbol, buenos frutos. Entonces Dios está enojado, airado contra las personas que, uno, viven en impiedad, en pecado o en maldad o en inmundicia. Entonces, ¿Dios cómo reacciona? No como nosotros. Su vida es que haga lo que quiera. Así debe ser, no sé, su vida debe ser. No, Dios ¿cómo reacciona? Al final tú vas a tener la ira de Dios. Ahora, ¿dónde te vas a escapar? ¿Dónde? No te puedes escapar. Dios está, dice, airado, enojado. ¿Por qué? Porque el hombre ama su pecado, vive su pecado y no le importa estar en el pecado. A tantos que algunos dicen, yo no creo en el infierno. Ah, dice, ¿hay infierno? Ahí voy a ir pues, no pasa nada todavía. Hombre perverso, no conoces la ira de Dios. Piensas que este mundo no se va a acabar, pero un día este mundo va a finalizar y delante de Dios nos vamos a parar. La pregunta es, ¿va a estar delante del Dios de gracia o del Dios airado? Entonces, ¿Dios tiene razón o no tienes razón? Tienes razón. Seguimos, Romanos capítulo 1. ¿Qué más? Vive en injusticia de los hombres. ¿Injusticia qué es?
no hacer lo correcto, no hacer lo justo. Dios está airado contra la gente eso. Por ejemplo, los políticos, la gente que engaña, la gente que estafa, la gente que miente, la gente que roba. Dios, ¿cómo estás reacciona a eso? No vas a escapar de la ira vos. Muchos delincuentes de las fiscalías, de las cárceles pueden escapar. Pueden dar fianza, pueden coimar. Pero de Dios pueden hacer eso. Tarde o temprano, delante del juez de jueces se va a parar. Y el juez de jueces, ¿cómo está? Airado, enojado. ¿Por qué? Número 1, vives en pecado. Número 2, eres injusto con los demás. Por eso los políticos hoy en día, parece, ¿no? La viven bien. Viven con buenos recursos, pero muchos de esos recursos son porque el pueblo sufre. Porque el pueblo no tiene los recursos adecuados. Y esa gente se aprovecha de eso. Pero al final, de Dios nadie puede burlarse. Dios va a pagar al hombre lo que está sembrando. Entonces, ¿Dios tiene razón o no tiene razón? Dios no dice, apagaré la televisión de la tele, no quiero escuchar esas cosas. No, Dios dice, lo que estás haciendo, solamente estás amontonando, y algún día diré, castigo para ti, fuera, apartado de mi presencia. Grave está el aire, entonces Dios tiene razón. Continuemos. Toda la impiedad e injusticia, ¿de quién dice? De los hombres y de las mujeres también, que detienen con injusticia, ¿qué dice? La verdad. ¿Quién tienen por detener, que detienen con injusticia la verdad? ¿Quién tienen? Porque Pablo, ¿qué verdad está presentando? La verdad del Evangelio. Y la gente, ¿cómo puede resistir esa verdad? Por ejemplo, cuando le dices, tío, tía, entrégate al Señor. Cristo vino por ti. Tus pecados van a ser perdonados. ¿Y sabes qué? Vida eterna Dios te va a dar, como me la dio a mí. ¿Y qué responde? No, yo no creo en eso. Vas a disculpar, estoy bien sin el Evangelio. Estás resistiendo la verdad. Y contra eso, ¿qué dice Dios? Igual. ¿Por qué? Porque estás resistiendo el mensaje de Dios. Por eso Juan dice, todo aquel que cree, vida eterna. Y al que rehúsa creer, la ira de Dios está sobre él. ¡Wow! Hermano, así estábamos antes, hermana. La ira de Dios, ¿dónde estaba? Mientras Fernando estaba ahí en el mundo, hablando como el mundo, amando el mundo, Fernando decía, a mí no me pasa nada, tengo muchos años por vivir, estoy feliz. Pero la ira de Dios, ¿dónde estaba? Encima de mí. De esa ira es lo que Pablo nos está diciendo. Malas noticias hay acá. Pero continuamos. 19. Porque lo que de Dios se conoce se les manifestó, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. No hay excusa. El hombre sí conoce de Dios. ¿A través de qué? 1, la creación. 2, la conciencia. Y 3, la palabra de Dios. La creación anuncia que hay un creador. Porque ¿quién nos creó? Tuvo que haber alguien. Hay un creador. ¿Y para nosotros quién es? Dios. Dios es el creador. Y por eso le alabamos por su creación. La gente no. La gente hoy en día alaba a la criatura y no al creador. A la creación y no a la criatura. Por ejemplo, cuando la tierra da cosecha, la gente a la tierra dice, gracias tierra, gracias madre tierra. ¿No ven? ¿Y Dios qué dirá desde el cielo? Estos están locos. ¿Cómo a la tierra van a decir gracias? Y yo doy la lluvia, y yo creé la tierra. Y la gente, gracias mamá, Pachamama, gracias madre tierra. ¿Parece lógico eso? No es lógico, pues. No es lógico. Por eso Dios que dice, yo estoy airado porque mi creación, en vez de glorificarme a mí, a la creación glorifica. A las imágenes glorifica. Es más, alguien puede decir, hermano, yo no glorifico ni a estatua, ni a Pachamama, ni a nada yo. Pero a veces la gente se glorifica a sí mismo. ¿Qué es glorificar? Poner por encima algo a alguien. Para nosotros le glorificamos a Dios porque Dios está por encima de todos, incluso de nosotros mismos. Es al revés. Nosotros glorificamos a Dios porque Él está por encima de nosotros. ¿No ven?
Pero aquí Dios, ¿por qué está enojado? Porque la gente ni le alaba, ni le glorifica, ni le da gracias. Tienes razón, entonces Dios está enojado. Cuidado que ustedes también hagan eso, ¿no ven? Por ejemplo, cuando ganan dinero, cuando no sé, el contratista, el ingeniero dice, día de paga, toma su salario. ¿Tú qué haces? A ver, 300 soles para la comida, para el banco, para mí, para mi pollo, para mi ceviche, listo. ¿Qué te has olvidado? Señor, gracias. Alabado sea tu nombre, gracias porque esto ha caído en mis manos. Señor, gracias. Con este dinero tú vas a sustentar mi familia y también la obra. Y Dios dice, has hecho lo primero. Hay que mostrar carácter, hermanos, de glorificar a Dios, incluso en las pequeñas cosas como en las grandes cosas. ¿Por qué? Porque si no glorificas a Dios en las pequeñas cosas, ¿qué te asegura que lo harás en las grandes cosas? En lo pequeño hay que glorificar, como en los hijos, como en la familia, como en el esposo. Y no hay que quejarse. No hay que quejarse y glorificar a Dios. ¿Por qué decimos que somos siervos? Porque el amo dice, esclavo o siervo, toma este plato de comida, es para ti. Hermano, Dios nos cuida como un amo con misericordia. Y si Dios no se ha puesto en ese lugar, no hay que quejarse, hay que estar glorificado, agradecido a Dios. Lo mismo aquí en Manchay, la iglesia aquí, Dios les ha puesto aquí. Aquí es su ministerio, aquí tienen que servir a Dios. Sean fieles en esto, en este poco, perseveren acá. Y Dios va a responder más adelante. Dios dice, ¿cómo te voy a dar algo más grande? Tú me pides más gente, tú quieres un templo, tú quieres crecer más. Pero si con lo poco no puedes, ¿cómo con lo mucho vas a poder? Entonces empecemos a ser fieles a Dios y honrar a Dios y glorificar a Dios en las pocas cosas que tenemos para que eso pase después a las bendiciones aún mayores. ¿No ven? Entonces es importante que entendamos eso. La gente de afuera no hace eso, ¿no ven? Este dinero con el sudor de mi frente me he ganado. ¿Qué Dios? No sé Dios. Yo 5 de me he levantado. 10 de la noche he trabajado. No, esto es para mí. Y a veces a los hijos decimos eso, ¿no ven? Hijo, hija, mira esta casita. Yo he trabajado, me he ido a tal lugar por trabajar. ¿Y en qué momento glorificamos a Dios? ¿En qué momento decimos, hijo, si tengo estas manos para trabajar, es porque Dios me ha bendecido? Si tengo tiempo y respiro, es porque Dios me bendice. Hijo, mira esa casita. Ese es el dueño, ¿sabes dónde está? Arriba. ¿En dónde, papi? ¿En el siguiente piso? No, más arriba. ¿Dónde? En el cielo es el dueño. Es el dueño del hogar, de mi casa. Dios. ¿Yo qué soy? Un esclavo, un siervo nada más que está administrando el hogar que Dios me ha dado. Lo mismo con los hijos. No, ¿el hijo de quién es? Dios. Dios nos ha dado esos hijos, ¿sí o no? Amén. Bendito sea Dios, gracias por esta bendición que ha llegado a mi vida. Yo lo voy a guiar para que al final te alabe a ti, te sirva a ti. Se trata de propósitos. En todo hay que glorificar, no solamente aquí en la iglesia, no solamente en el culto, no solamente en la alabanza, en las pocas cosas. Ahí afuera tienes que demostrar glorificar a Dios. Gracias, Señor. Bendito sea, Señor. Mi hijo está sano. Hermano, ¿cuántos niños están en los hospitales? ¿Cuántos esposos salen a la casa, al trabajo y no vuelven? Es importante entonces que entendamos que hay que dar gloria a Dios por un trabajo. ¿Y Dios qué dice? Muy bien, eso es glorificar a Dios. Pero la gente allá afuera hace eso. No hace, pues. No hace eso. Entonces Dios tiene razón de estar molesto o no. Ya, muy bien. Entonces vamos a continuar. 21. Pues habiendo conocido a Dios, ahí está el problema, ¿ven? No le glorificaron como a Dios, Romanos 1:21, ni le dieron gracias, sino que, ¿qué dice? Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, ¿quién se oscurece? ¿Quién se cierra la verdad? El hombre mismo. El hombre mismo se cierra y Dios hace eso. Entonces Dios está enojado, airado, porque el hombre está pecando. No quiere salir del pecado. Ama ese pecado. Y Dios dice, está enojado contra ese pecado. Ahora la pregunta es, ¿podemos hacer algo? ¿Somos buenos? Alguien dirá, no, hermano, como yo, ¿no? Yo antes así decía, pues hermano, ¿no? Cuando me predicaban el evangelio, mi mamá, mi hermana,
Yo decía, pero qué cosa, el pecador es pues aquel que roba, que está en la cárcel, ese hay que ir a predicar. Pues yo decía, no, yo trabajo, yo pago el agua, pago el alquiler, no, pero pago la luz. Yo a quién he hecho daño. Acá yo mi dinero robo, ¿qué decía? No, yo no necesito el evangelio. Yo sí creo en el Señor, pero no es para tanto, decía. Entonces, ahí Pablo responde, porque mucha gente dice no necesita del evangelio porque vive bien. No se trata de vivir bien, se trata de entender qué es ser un pecador y qué es Cristo. Entonces Pablo en Romanos capítulo 3, verso 10, él va a decir, desde el 9 vamos a leer, desde el 9. Romanos capítulo 3, verso 9. Y ahí vamos a ver si alguien realmente es justo delante de Dios. Romanos 3, 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron. ¿Les gusta esa palabra? Feos, ¿no? Inútiles. Me gusta esa palabra, hermano. Pero Dios, ¿qué dice? Inútiles han vuelto. ¿Por qué? Porque se han desviado de mí. Continuamos. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Está mintiendo la palabra? No creo. Porque Pablo más adelante va a sentenciar. Romanos 3:23. Ahí va a decir, no va a decir. Romanos 3:23. Por cuanto todos y están destituidos de la gloria. En ese todos, ¿quiénes estábamos incluidos? Que diga, yo también. También estaba ahí. En ese todos. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Alejados, apartados de Dios. Dime ustedes, ¿eso no es mala noticia? Hermano, es la peor noticia. Estar alejado, apartado de Dios. Es una noticia. Es más, no solamente apartado. Dios está enojado con nosotros. Pero Dios constantemente, ¿qué hace? Vuelve a dar su mensaje para que vuelvan a Él. ¿Quién no quiere? El hombre. ¿Por qué? Por su corazón. Romanos 2:5. Ahí mismo, mira. Romanos capítulo 2, verso 5. Ahí está el porqué. No es que Dios condena a todos y quiere matar a todos. No. Dios siempre da arrepentimiento. ¿Pero qué dice? 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ahí está, mira, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El hombre, ¿qué está amontonando? El enojo de Dios. Ese enojo en la Biblia es comparado como la copa de la ira. La copa de la ira de Dios se está llenando y algún día va a ser derramado sobre la tierra. Entonces Dios está enojado con el hombre porque es pecador. El hombre es pecador. ¿Y qué es el pecador? ¿Qué es el pecador? Pecadores, pecadores, ¿eh? No, pero ¿qué es pecador? Dios, ¿por qué condena al hombre? Por el pecado. ¿Qué es lo que al hombre le lleva al castigo eterno? Porque uno pregunta, ¿pero por qué Dios es Dios de amor? ¿Por qué nos lleva a la ira, a la condenación eterna? Esa es la respuesta. Dios no lleva al hombre por los pecados, como la mentira, a veces el enojo. Porque nosotros como cristianos a veces mentimos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Aquí por mentirosos creo que a veces, ¿sí o no? Sí, ¿no ve? Mentimos a veces. A veces también nos enojamos, ¿no ve? Sí, pues algunos aquí, en Bolivia se dice los fosforitos, dicen, ¿no? ¿Y cómo se les dice? Rápido se enojan, cualquier cosa ya están enojados nomás, ¿no? Ya están, a la esposa ya le tratan nomás ya. Se enoja rápido, el esposo también. No tenemos paciencia, ¿no ve? Entonces nos equivocamos también nosotros. Entonces Dios no castiga por los pecados, Dios castiga por el pecado. ¿Cuál pecado? Lo dijo la hermana, la incredulidad. El hombre no cree en Dios. No, hermano, yo creo en Dios. Puede decir un católico, puede decir alguien que vive por acá, yo creo en Dios. La diferencia entre alguien que dice creer en Dios
es, y alguien que sí realmente cree, es que esa persona vive para el Señor. Creer en Dios es vivir para el Señor, es obedecerle al Señor, no solamente creer de boca para afuera, sino de una vida constante. Entonces el hombre hoy vive para sí mismo y ya no vive para Dios. Es la diferencia. La diferencia también entre nosotros es que nosotros antes vivíamos para nuestras metas, para nuestros sueños, dejar algo a nuestros hijos, dejar esto, dejar lo otro. Ahora ya no. Ahora vivimos para Cristo. Como Pablo, ¿no ve? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó por mí en la cruz. Entonces Pablo, ¿qué dice? En esa cruz donde Cristo murió, ahí también murió mis sueños, mis deseos, mis metas, todo de mí. El yo murió allá para que Cristo viva en mí. Esa es la diferencia, pues, hermano. No solamente creo en Dios, ahora vivo para Dios. Eso es lo importante. Entonces Dios está viendo que el hombre no vive para Dios, el hombre vive para sí mismo. ¿Por qué? Porque su corazón es duro. No quiere reconocer a Dios. No. Dios está bien un domingo bien, pero no entre la semana. Dar mi vida, eso no estoy de acuerdo. De acuerdo estoy en que domingo nos congreguemos, cantar, alabar bonito, pero dar mi vida, no. Pero Pablo dijo eso. O Pablo dijo, está bien, a ver, la semana tiene 7 días. ¿Qué te parece? Sábados y domingo voy a predicar, pero de lunes a viernes mi vida es. ¿Dijo eso Pablo? Pablo, ¿qué dijo en Filipenses 1:21? Porque para mí, el vivir es Cristo. Y el morir, ganancia. De manera que un cristiano no solamente habla de Cristo, vive para Cristo. Vive para Él. Su vida es entregada a Él. Ese es lo que el verdadero evangelio quiere transmitir. Ahora, continuamos con las malas noticias. Estamos viendo la ira de Dios. Ya vimos ahí que el hombre está destituido de la gloria de Dios. Pablo sentencia a todos, gentiles y judíos, todos han pecado. Jeremías capítulo 2, verso 22. Jeremías capítulo 2, verso 22. A ver, veremos el pecado. Jeremías capítulo 2, verso 22. Antiguo Testamento. Jeremías está al lado de Isaías, por si acaso. Jeremías capítulo 2, verso 22. Jeremías capítulo 2. Del pecado y cómo esto está delante de Dios. Mira, Jeremías capítulo 2, verso 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. ¿Quién dijo esto? Jehová. Aunque, ¿qué dice? Con jabón, con lejía. ¿Y eso para nosotros qué sería? Yo voy a dar buenas cosas a los pobres, yo voy a ayudar, no voy a ser malo. Son buenas cosas. Y Dios dice, no, eso no sirve. No sirve eso. Cuando a la gente le preguntaba, cuando salía a evangelizar allá en Bolivia, le decía, ¿qué crees que Dios quiere para tu vida? Y la mayoría decía, Dios quiere que sea buena persona, que no haga daño a nadie. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que te arrepientas y entregas tu vida a Cristo, que Él murió por tus pecados, y después tú tendrás una vida conforme a su voluntad. La gente quiere limpiarse delante de Dios. Un día voy a pararme porque no hice daño a nadie, viví bien, crié bien, no hice daño a nadie. Pero ¿qué dice aquí Jeremías? Aunque amontones, aunque te laves, siempre tu pecado está delante de Dios. Necesitamos algo que no solamente cubra el pecado, sino que quite ese pecado de nuestras vidas. Y ese pecado es lo que nos hace afrenta contra Dios. Porque dice Isaías que nuestro pecado hace una separación entre Dios y el hombre. Nos separa. Hermanos, tienen que entender algo. Dios no tolera el pecado. Es lo opuesto a Dios, el pecado. ¿Por qué? Porque Él es santo, es justo. Por eso nos quiere sacar de esa condición de pecadores y traspasarnos a Cristo, que es justificados o ser hallados sin culpa. Entonces, hasta aquí, ¿qué estamos viendo? Que Pablo tiene una mala noticia y de ahí empieza. Estamos destituidos, todos somos pecadores, Dios está enojado, Dios está airado. Malas noticias. Y ahora tenemos que ver la buena noticia. Romanos capítulo 3.
Romanos capítulo 3, versos 23 y 24. Romanos capítulo 3, verso 23. Romanos 3, 23. Vamos a ver ahí. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pregunta para los que están acá, ¿qué entienden por la palabra redención? ¿Ya? Otros, redención. ¿Qué entienden por esa palabra? ¿Ya? Renovar, ¿qué más? Redención. Redención, amados hermanos, es rescate. Nos ha rescatado, dice. Es un rescate la redención. Entonces el texto dice que hemos sido justificados gratuitamente por la gracia mediante el rescate que es en Cristo Jesús. Estábamos en malas noticias, estábamos con la ira de Dios, pero Dios ahí nos va a dar un mensaje clave. O sea, Dios nos da el mensaje por el apóstol Pablo. Pablo, diles que son pecadores. Pablo, diles que están viviendo en impiedad y que en vez de glorificarme a mí, están glorificando al hombre. Están glorificando a la criatura. Pero ahora el buen mensaje va a llegar. Génesis capítulo 1, verso 15. Desde ahí comienza el mensaje. Génesis capítulo 1, 3:15, perdón. Génesis capítulo 3, verso 15. Génesis capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. En Génesis capítulo 3, verso 15 se da la promesa del futuro vencedor. Recuerden que para en el capítulo 3 Adán y Eva pecan y Dios dice: daré un futuro vencedor. Y este vencedor será el Salvador, el que los va a rescatar de esa condición. Hay una promesa en Génesis 3:15: vendrá un futuro vencedor, un futuro salvador. Adán perdió, Adán falló, Adán se equivocó y Adán ya está contaminado con el pecado. Pero Dios aquí dice: haré una promesa, vendrá un futuro redentor, vendrá un futuro salvador. Y la historia continúa. La historia continúa. Mira, Dios desde aquí, este es el mensaje. El evangelio es que Dios ha prometido un rescate, un salvador, un vencedor que nos irá a librar de la condición del pecado. Isaías capítulo 9, verso 6, la historia avanza, comienza la historia del futuro redentor que iba a venir. El profeta Isaías en el capítulo 9 nos va a dar una luz más certera acerca de este hijo. Isaías capítulo 9, verso 6 al verso 7, conocido igual, ¿no? Isaías capítulo 9, verso 6 al verso 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿qué dice? Admirable, ¿qué más? Consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En Génesis, ¿qué había prometido? Vendrá un vencedor. En Isaías, ¿qué dice? Ya va a ser un niño. Van a ser un niño. ¿Y su nombre cuál va a ser? Admirable, consejero. ¿Qué va a traer? Paz. Paz. Esa paz que necesita el hombre con Dios. Esa paz que el pecado ha quebrantado entre la comunión del hombre con Dios. Este niño iba a traer esta paz perdurable, iba a traer consejo y admiración del mundo entero. ¿Quién sería este hijo? Jesucristo. Jesucristo nace en Belén y la promesa se cumple. Cuando Jesús nace, los ángeles, ¿qué dicen?
bendito, ha nacido el Hijo de Dios. Él a sus 12 años predica en un templo, muestra su sabiduría y después se va a Capernaum. ¿Y a qué edad se le vuelve a ver? Casi a los 30 años. Se acerca un hombre llamado Juan el Bautista, allá en el río de Galilea, en el mar de Galilea. Y Juan el Bautista estaba bautizando a mucha gente. Jesús se le acerca y le dice, bautízame. Y Juan al verlo, ¿qué dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no te voy a bautizar, tú bautízame a mí. Y Jesús, ¿qué le dice? Haz esto, es justo hacer eso. Juan el Bautista lo bautiza y cuando sale Jesús de las aguas bautismales, una voz desde el cielo y una paloma, el Espíritu Santo descendiendo como paloma, se reposa sobre Jesús y una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado. El Hijo que prometí en Génesis, quien quitaría el pecado, que los lavaría de sus pecados, quien haría de nuevo la conexión entre ustedes y mi persona, diría Dios, ya ha nacido. Es Él, Jesús el Nazareno. Él es bautizado, amados hermanos, y comienza el ministerio de Jesús. Y Él dice, yo vine a rescatar lo que se había perdido. El hombre vivía en pecado, amaba el pecado, ahora viene el Salvador para rescatar aquello que se había perdido. Y Él, en Mateo, abre tu vida ahí, Mateo capítulo 15, Mateo 16. Mateo capítulo 16, verso 21, después de hablar con Pedro, ¿no? Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y después Jesús le dice, no, a ti te daré las llaves, edificaré sobre esta roca, etc. Y en el verso 21, mira lo que dice, 16, 21 de Mateo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. La pregunta que les quiero hacer, y note el texto 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era esa palabra, necesario. Ustedes saben cómo murió Cristo. Y Él dice acá, es necesario que yo muera así. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué era necesario que Cristo muriera de esa manera? Jesús dice, es necesario. No puede ser de otra manera. Tiene que ser así. ¿Cómo? Crucificado, humillado, pero al tercer día voy a resucitar. Es necesario. No puedo escapar de eso. Porque Cristo, recuerda que es el Cordero que se entrega por nosotros. Cristo es la ofrenda, el sacrificio del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se utilizaban animales corderos para hacer expiación del pecado. Ahora Cristo es la ofrenda perfecta que va a quitar el pecado, no solamente del pueblo de Israel, sino de todo aquel que cree el Evangelio. Entonces, mira, Dios está diciendo, estoy enviando a mi Hijo va a morir, y en su sangre va a haber perdón de pecados, y así el hombre puede ser libre y escapar de la condenación del pecado. Esa es buena noticia, hermanos. Una buena noticia que Dios está enviando a Jesús para que nuestros pecados sean perdonados, pagados, cancelados, y como diría Dios, nunca más me acordaré de sus pecados. Wow. Vamos a avanzar. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, verso 10 al verso 12. Hechos capítulo 4. Vamos a ver el mensaje o el testimonio de los apóstoles. En este caso, Pedro hablando. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, verso 10 al verso 12. A ver, alguien que quiera leer. Hechos capítulo 4, verso 10. ¿Quién ha encontrado? A ver. Lea.
4:10 de Hechos. Adelante, hermanito. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre que está en vuestra presencia sano. Amén. 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces Jesús es la ofrenda perfecta, la buena noticia. Lo que Pablo predicaba en Romanos capítulo 1, verso 1, yo he sido enviado, yo soy siervo y voy a dar un mensaje, una buena noticia. La mala noticia primero es que Dios está enojado, todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la buena noticia es que hay un Salvador. Hay un medio por el cual podemos ser salvos. ¿Quién sería ese? Cristo. Jesús, como dice aquí Pedro, el de Nazaret. En su muerte hemos encontrado vida. De manera, amados hermanos, que el mensaje, ¿cuál sería? Como diría Juan en el 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Eso acaso no es un mensaje feliz? Hermano, de la ira de Dios podemos pasar al amor de Dios. Del castigo de Dios podemos pasar a los galardones de Dios. Esa es la noticia que Pablo quiere dejarnos y la Biblia nos enseña. Que en Cristo hay salvación y perdón de pecados. Hechos capítulo 10, verso 42 al 43. Vamos a ir avanzando en el testimonio de los apóstoles. 10, 42 al 43. ¿Muy bien? 10, 42 al 43. Vamos a ver. 10, 42 al 43, el testimonio de Pedro ahí en la casa de Cornelio, dice el texto: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, que de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán, ¿qué dice? Perdón de pecados. ¿En quién? En su nombre. Eso es lo que anunciamos, el perdón de pecados. Dios envió a Jesús para que en su muerte tengamos perdón de pecados. Y esos pecados han sido pagados. Dios ya no nos inculpa de pecado. Dios descargó su ira en el Hijo. Dios castigó al Hijo. Ese castigo merecemos nosotros y Dios le dio al Hijo ese castigo. De manera que la salvación es por gracia. Dios sí castigó a alguien en un sentido. ¿A quién castigaría? Al Hijo. ¿En quién Dios descargó toda su ira? La ira que decíamos, no, Dios está airado. ¿Cómo? Si nuestros papás se enojaban, ¿cómo será la ira de Dios? Esa ira recayó en la espalda de Cristo. ¿Y se acuerdan lo que Cristo dijo antes de morir? Una de sus 7 palabras. No. Pero hablándole al Padre, ¿qué dijo? Mirando al cielo. Eloi, Eloi, lama sabactani. ¿Qué significa eso? Dios mío, ¿por qué me has? ¿Por qué dijo eso Jesús? Porque en la cruz, en la cruz, Dios estaba castigando a su propio Hijo, como nos castigaría a nosotros. Pero Cristo lo soportó por amor a nosotros. El Padre le estaba tratando como pecador, siendo que Jesús no era pecador. Eso es el amor de Dios. El castigo y la ira que nosotros merecíamos, Cristo la llevó en sus espaldas, en la cruz, y Dios lo castigó a Él en vez que a nosotros. Y dice, como ya lo castigué a Él, ahora tú
no tienes pecados. Ya has dejado de ser un enemigo de la cruz a ser un hijo de la cruz. Esa es la buena noticia, el buen mensaje, que nosotros ahora somos hijos de Dios por el recibimiento de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y después Cristo, ¿qué dice al morir? ¿Se quita a morir? Consumado es. Hecho está. ¿Sabes por qué Jesús dice eso? Porque Cristo vino a hacer una obra. La obra de la redención. Hecho está. Consumado es. Ya no hay más pecados que pagar. Aquel que recibe mi sacrificio y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Ha pasado de muerte a vida eterna. Eso es la buena noticia que predicamos y que hemos recibido nosotros. Hemos recibido no solamente la salvación, sino la vida eterna. Y en la vida eterna hay promesas que van a venir con eso. Hermano, Dios quiere que todos se salven. Todos. 1 Timoteo capítulo 2, verso 1 al 15. 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2, verso 1 al 15. 1 Timoteo capítulo 2, verso 1 al 5, perdón. 1 Timoteo capítulo 2, verso 1 al 5. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda impiedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Escuchen esto. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dios está enojado, lo hemos visto. Pero Dios quiere salvar al mundo entero. ¿O Dios quiere que el mundo se pierda? Dios quiere salvarlo. Dios quiere salvar al hombre. ¿Quién se pierde? El hombre no quiere. El hombre resiste esa verdad. Por eso Dios dice: vengan a mí, venid a mí mientras haya tiempo. Volveos a mí. Deje el hombre impío su mal camino y vuelva a mí, dice Dios. Dios no está enojado para siempre. Por eso este tiempo es un tiempo de misericordia. Es un tiempo en que Dios nos permite arrepentirnos y congregarnos. Estamos aquí reunidos, hermanos, porque aquí en la iglesia en Manchay, con nuestro hermano Rodolfo y la iglesia, quiere que muchos se salven. Quieren que muchos conozcan del Evangelio. Ayer hablaba con ellos y me decían: muchos necesitan aquí el Evangelio, la palabra de Dios. Y sin duda muchos lo necesitan. Hay gente que necesita el Evangelio, que piensa que vive bien, pero no tiene eso. Tarde o temprano la ira de Dios va a llegar. Y aquí el texto dice que Dios no quiere que todos se pierdan. Él quiere que todos se salven, que todos, ¿a dónde vengan? Dice, al conocimiento de la verdad. Y mucha gente no tiene un conocimiento de la verdad. Hermano, estamos atrapados en las mentiras que el enemigo ha puesto. Las distracciones, los entretenimientos. Y de eso hay que salir. ¿Para eso qué se necesita? La verdad. ¿Y dónde escucho la verdad? A través de los siervos. ¿En dónde? En las iglesias. ¿Y en la iglesia qué se predica? La Biblia. No hay otra manera. Necesitamos conocer a Dios. Por eso nos congregamos. Por eso estamos aquí. Un día nosotros salimos de la ignorancia y venimos a la verdad del Evangelio. Y seguimos constantemente en eso. Ustedes recuérdense. ¿Hace cuánto han recibido al Señor Jesucristo? ¿Cuánto tiempo ha pasado de que han escuchado esta verdad? ¿De que han creído esta verdad? Esta mañana el hermano Abel decía: yo recibí al Señor a través de una enfermedad de mi padre. Lo conocí y lo recibí. Desde ahí comenzó mi vida espiritual. ¿Y cuántos de aquí nosotros comenzamos nuestra vida espiritual? Hace un año, hace 2 años, 3 años, o 10, o 15, no lo sé. Hermano, ahora nuestro propósito es esa vida transformada que tenemos nosotros, llevarla y compartirlo con los demás. Porque la gente de allá afuera necesita al Señor, necesita a Cristo.
necesitan venir al conocimiento de la verdad, necesitan entender que hay un solo Dios, pero también que hay un solo mediador entre Dios y el hombre. ¿Quién es ese? Jesucristo. Hermano, cuando Adán y Eva pecan, antes de que pequen, perdón, el hombre tenía comunión con Dios. Había una unidad. Se llevaban de la mano, para dar un ejemplo. Dios y el hombre tomados de la mano. ¿Qué hizo el pecado? Separó esa unidad. ¿Y qué hace Cristo? Vuelve y vuelve a unir a Dios y al hombre. Por eso el mediador. Por eso Cristo es el mediador que nos acerca a Dios. Y Él lo dijo, ¿no ve? Nadie puede venir al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. ¿Y cómo la gente habla con Dios, ora a Dios, si no tiene a Cristo? No se puede. Tienes que tú creer en Cristo, aceptar a Cristo y vivir para Cristo, y así tienes contacto o comunión nuevamente con el Dios Padre. Entonces es importante ver que la comunión viene por el mediador, y el mediador es Cristo. Ahora supongamos lo siguiente. Ahora, esto va a pasar en un futuro, no sabemos cuándo, pero va a pasar. Cuando Jesús vino, dijo, solamente hay dos caminos. ¿Se acuerdan cuáles son? Un camino que es ancho. ¿Y un camino que es? Ancho también, no. Estrecho. Estrecho. ¿No ven? Y Jesús dice, solamente hay también dos finales. El camino ancho, ¿cuál es su fin? La muerte. Y el camino angosto, ¿cuál es el fin? Estrecho, salvación. Salvación, ya. Vida eterna. Comunión con Dios. Paz, consuelo. La vida cristiana solamente también tiene un fin, y la vida del mundo. Hermanos, no hay varias personas acá, solamente hay dos: el que cree o el que no cree, el que está en el camino ancho y el que está en el camino corto. Todos hemos nacido en el camino ancho, hemos pasado al camino angosto, y en ese camino angosto que nos guía es Cristo. Él es el camino que nos lleva a la salvación. De manera, amados hermanos, que el fin, todos vamos a recibir un fin. Todos vamos a acabar nuestra carrera y vamos a acabar nuestra vida. Pero veremos un poquito de cómo nosotros acabaremos nuestra vida. El evangelio que Pablo predicaba era el evangelio de Jesucristo, el cual Pablo no podía callar, el cual Pablo vivía predicando a Cristo. Hay salvación en Cristo, hay redención en Cristo, hay perdón en Cristo, hay vida eterna en Cristo, hay gozo en Cristo, todo era en Cristo para Pablo, porque él vivía predicando ese evangelio, el evangelio del Cordero que fue inmolado para que nuestros pecados sean perdonados. Hermano, es como una deuda, pues. ¿Cuántos de aquí, yo me incluyo también, nos hemos pedido alguna vez préstamo del banco o de alguna persona, ¿no? Por urgencia. Por favor, préstame, ayúdame, tengo una necesidad, y te prestan, ¿no ves? Y por esto puedo pagar lo que debía, ahora sí. Pero ¿qué te has acumulado? Una carga, ¿no ves? Y ahora, ¿cómo pago esto? ¿Cómo pago? Pero ¿acaso, hermano, cuando no has pagado y has cancelado tu deuda, no te has sentido tranquilo? Gracias, por fin esta deuda se ha acabado así. Lo mismo, hermanos. Teníamos una deuda con Dios. Era el pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Pero Cristo viene y dice, ¿sabes qué? Esa carga ya no la tienes más. Y yo llevo esa carga, y nosotros aliviados, tranquilos. No hay más pecado que pagar. Dios nos ha perdonado nuestros pecados. Y esos pecados Cristo lo ha pagado. Él ha cancelado nuestras deudas. Gracias. Por eso Pablo decía, esto tiene que anunciarse, tiene que predicarse esto, tiene que llevarse a muchos lugares. Por eso Pablo predicaba. Y él decía, este mensaje es fiel y digno de ser oído por todos. Hay que predicarlo. ¿Cuál mensaje? Cristo vino, murió en la cruz, y dice, cualquiera que cree en su nombre no tiene más deuda con Dios. Dios ya no lo pone como ira. Dios ahora ama a esa persona en el nombre de Cristo Jesús. Eso es una buena noticia. Y ahí no quedan las noticias. Hay más noticias buenas. Porque Dios dice, muy bien,
vida eterna, reconciliación, rescate. No hay más pecados que pagar. En Cristo yo lo acepto, en Cristo yo lo amo. Y el final, Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Va a haber un final para todos aquellos que hemos aceptado el mensaje. Para todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y el final no se queda acá. El final es allá. El final no lo vivimos acá. Y las recompensas tampoco. El final y las recompensas se vive allá. Por eso Pablo dijo, nosotros ya no somos de este mundo. Nosotros somos advenedizos y extranjeros en este mundo. Nuestra patria celestial está allá, donde Dios fue a preparar lugar para nosotros. Y Juan en Apocalipsis capítulo 5 va a alabar al Cordero. Hermano, este es el mensaje grande y el mensaje tiene por centro al Cordero. Y mira lo que pasa en el capítulo 5, verso 6. Verso 6. Y solamente quiero que me acompañen con la lectura y miren cómo en el cielo se va a exaltar a Cristo. Y miré, 5:6 de Apocalipsis, y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda. ¿Quién sería ese cordero? ¿Y por qué dice inmolado? Exacto, porque fue sacrificado. 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Había una gran reunión ahí arriba. 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿A quién están exaltando? Al Cordero, que fue inmolado, que fue sacrificado y que nos rescató. Verso 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era... Ya no vamos a ser poquitos, hermano. ¿Aquí cuántos estamos? 15, digamos. 20, digamos. En esa reunión, ¿cuántos vamos a hacer? Millones de millones de millones, hermanos. ¿Y dónde vamos a estar? En la gloria. ¿Y quién va a aparecer? Cristo, como un cordero inmolado. Hermano, no solamente vamos a estar los creyentes. ¿Quiénes van a estar? Ángeles, querubines, serafines. ¿Te imaginas ese momento? Vamos a cantar un cántico nuevo. ¿Cuál será? Yo no sé. Pero dice un cántico nuevo. ¿Cuál será? Todos vamos a cantar ese cántico. Cristo va a estar entrando, hermanos. La iglesia, ángeles, querubines, serafines, Dios el Padre ahí sentado. Cristo entrando poco a poco. Y la gente que va a decir a la multitud: digno eres tú, Señor, porque nos has redimido de todo. Y mira lo que pasa el verso 12. Ahí está la gran voz. Todos van a decir a gran voz. Mira, escucha esta parte. Verso 12. Que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, digno es de tomar, ¿qué cosa? Las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos.
¡Wow! Hermano, Cristo se merece la gloria. Y aunque aquí estemos poquitos diciendo, gloria al Señor, bendito sea el Señor, allá estaremos millones, millones de millones, a gran voz diciendo, ahí está Cristo, gracias a su sangre fui salvado, bendito sea el Señor, porque por su sangre estoy presente aquí en la gloria eterna con Cristo. Y la gente que dice, ángeles, querubines, iglesia, gloria, gloria, gloria a Cristo inmolado. Por su sangre estoy aquí. Por su sangre fui comprado. A Él sea la gloria, la alabanza, el poder, la honra, la gloria. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Amén. Se acabó todo. Hermano, ¿vamos a vivir una vida eterna? No una vida temporal. El sufrimiento, el desánimo y las tristezas son temporales. Pero hay una promesa. Que no se va a vivir aquí, se va a vivir allá. ¿Cómo accedemos a esto? Por el buen mensaje, por Cristo. En su primera venida Cristo vino como un cordero. Cuando le insultaron, ¿qué dijo él? ¿Respondió? Cuando le colocaron, traigan ese manto rojo. Ah, tú eres el rey. Ah, muy bien, colóquele el manto. Y le escupieron. ¿Qué dijo él? Ah, te falta corona. Hagan una corona de espinas. Le colocaron y toda su frente empezó a sangrar. ¿Qué dijo él? Nada. Cuando le azotaron 40 veces ahí, ¿qué dijo él? Nada. Y lo más peor, hermanos, les rompieron las piernas a los otros dos. A Jesús querían romper las piernas, pero algo peor le hicieron. Un soldado agarró la lanza y la clavó en el costado. ¿Y qué salió de ese costado? Sangre y agua. Hermano, ese sacrificio, ¿sabes por qué fue? Dios fue humillado en la cruz para que nosotros seamos exaltados en el cielo juntamente con Él. Ese fue el sacrificio, la buena noticia, hermanos. Esto es temporal, es pasajero, es momentáneo. Cristo vino aquí, lo humillaron, fue denigrado, fue rechazado, pero allá está en el cielo, hermanos, glorificado. Y nosotros vamos a seguir el mismo camino. Y al final vamos a ser también glorificados juntamente con Cristo. ¿Cuántos queremos eso, hermanos? Hermano, yo anhelo ese momento, hermanos, cuando todo acabe, hermanos. Acabe todo. Aquí necesitamos dinero, necesitamos salud, necesitamos recursos. Allá ya no, hermanos. No habrá nada de eso. Porque dice la palabra que Dios será el sol. Y Dios proveerá todo para nosotros. Una vida eterna juntamente con Dios. ¿Cuántos queremos eso? ¿Cuántos anhelamos eso? Poquitos, a ver. ¿Cuántos quieren estar presentes, hermanos? A ver. ¿Cuántos? Eso. Hermano, yo le voy a decir una cosa para finalizar. Cuando nos congregamos en los domingos aquí en la iglesia, nunca olvides algo. La persona más importante está aquí entre nosotros. Es Cristo. Hermanos Rodolfo y los hermanos de Manchay, los que somos visita aquí, ¿quién que han venido? Pero cada vez que ustedes abren las puertas de acá o de la iglesia allá más arriba, nunca olviden que Dios está allá presente ahí. Ustedes vienen a adorar a Dios, a glorificar a Dios. Y aunque ahora no lo vemos, un día lo vamos a ver. Cara a cara lo vamos a ver. Y todo habrá valido la pena. Todo habrá valido el esfuerzo merecido. Por eso dice la Biblia, no se cansen porque a su tiempo segaremos, dice. No se cansen, persistan, dice. A su tiempo segaremos todo lo que Dios promete. Pónganse de pie. Tenemos una promesa del apóstol Pablo y es el evangelio que él transmitió de parte de Dios. Pablo no está, pero seguimos nosotros. Pablo no ha muerto, Pablo ha muerto, pero la palabra no. La palabra es viva y eficaz. Ahora Pablo no está, pero estamos nosotros los cristianos. Pablo no llegó hasta el Perú, están ustedes los peruanos para aquí llevar el evangelio. Pablo no llegó a muchos lugares, pero la palabra va a llegar a través de nosotros. Falta siervos y siervas que amen la palabra y amen el evangelio.
Hay una promesa que vamos a recibir. Pero para eso necesitamos nosotros pasar este valle nada más. No importa cuánto pase, hermanos. No importa cuánto tú sufras por el Evangelio. El desánimo va a llegar. La tristeza va a llegar. Va a haber domingos que los hermanos no van a venir. Pero tú mantente firme, hermano. Firme. Porque Dios está contigo. Y va a respaldar la obra. Aquí no vemos muchos frutos. Aquí estamos en una iglesia así pequeñita, a la intemperie. Pero un día, hermanos, estaremos en la Nueva Jerusalén. Tú y yo. No vestidos así. Vestidos de ropas blancas, con arpas en las manos, con coronas y con tronos. Hermano, hay una promesa y Dios no miente. Dios dijo, enviaré a mi hijo, lo envió. Dios dijo, morirá mi hijo, murió. Y Jesús dijo, volveré y lo llevaré donde yo estoy. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que cuando yo vuelva os tome a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Oremos. Padre, te damos gracias por este momento que hemos meditado.